La Fuerza de tus Alas es un podcast el cual tiene como interés principal crear espacios de conversación seguros de diferentes temas de la cotidianidad, en el que desde tus historias construyamos aprendizajes que nos ayuden a transitar la vida. Emociones convertidas en canciones, en miradas, en temores, en olores que se escapan. Emociones que en el corazón se esconden, encerradas en prisiones, con muy poca vigilancia. Emoción por despertar las emociones, por revelar las emociones que recorren mi cabeza. Emoción por expresar las emociones, por compartir las emociones, desafiando a la vergüenza. Cordialísimo saludo a todos nuestros amigos oyentes que están muy conectados a esta hora del día, a cualquier momento del día, con este podcast que se realiza desde las instalaciones de la emisora de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Para todos ustedes, hoy con un tema bastante especial: botiquín emocional. Y recordemos que este podcast está realizado por la Jefatura de Familia y la Base Aérea COFAC, en dirección de la capitán Tatiana Cárdenas, que con un grupo de especialistas en diferentes temas, pues nos va a hablar de este tema tan importante aquí hoy. Y capitán, los micrófonos de la emisora al aire son suyos. Adelante. Mil gracias, Mauricio, qué placer otra vez estar aquí encontrándonos, agradecidos nuevamente con la emisora al aire, con todos quienes escuchan este proyecto con tanto amor. Yo soy la capitán Tatiana Cárdenas, trabajadora social de la Jefatura de Familia y Bienestar Social de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, y pues encantada de volvernos a ver aquí para conversar, para pasar un rato agradable, que esperamos ustedes también al escucharlo puedan tomar su tintico, su jugo, sus galletitas y sentarse con nosotros como en la sala de su casa a conversar aquí. André, bienvenida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que usted esté escuchando este podcast, bienvenido. Soy la teniente Andrea Tinjacá, psicóloga de la Base Aérea COFAC. Un saludo muy especial para todas las personas que nos escuchan. Mi nombre es Karen Méndez y soy la psicoterapeuta invitada. Hoy con nuestro 8º episodio, uno mira para atrás y decimos en qué momento se han pasado 8 episodios, pero aquí estamos con el tema hoy, el botiquín emocional. Es un tema que tiene muchísimo para hablar. Esperamos hoy en esta corta hora poder darles algunas herramientas o algunos tips que les puedan ser interesantes en esta conversación. Voy a empezarla, como lo acostumbramos, con la historia de un miembro de nuestra familia aeroespacial. Dice: hablar de las emociones es hablar de algo que ha sido un tema bastante complejo para mí. Pienso en mi historia, que me remite a cuando de muy bebé, teniendo tan solo 15 meses de edad, asesinaron a mi padre. Mi madre quedó viuda con 4 hijas, lo que la obligó de alguna forma a ser siempre fuerte. Hoy la entiendo, porque ¿cómo hacer para enfrentar la vida con 4 hijas para sacarlas adelante? Tenía que estar fuerte. Y eso era sinónimo de que en casa no se permitiera expresiones como llorar, porque ellas eran muestra de debilidad y pensábamos que el que muestra debilidad es el que pierde. Así que crecimos pensando que llorar era una muestra de ello. En casa, las lágrimas solo aparecían con eventos que fuesen significantes e importantes para todos, como la muerte de un familiar o un evento muy, muy significativo. Muchos años después, ya siendo adulta, estando casada y con hijas, el acumulado del estrés más trastorno del sueño fueron la mezcla detonante para que apareciera un diagnóstico de depresión. Se me hicieron inmanejables muchas situaciones, tanto que requerí ser hospitalizada en una clínica de atención de salud mental. Estando ahí pensaba muchísimas cosas, sentía otras tantas que me costaba expresar. Recuerdo que veía a mis compañeras cómo hablaban de sus procesos, cómo se permitían reír o llorar cuando lo necesitaron. A mí me seguía costando mucho, tanto que mi psiquiatra me decía: no te voy a dejar ir hasta que no llores. Y yo no lo lograba hacer, pensaba: nunca voy a salir de aquí.
Tiempo después, mi hija mayor estaba triste, no decía por qué, solo estaba triste. Mi esposo, en su muy buena intención, con lo que había aprendido cuando crecía, le dijo, no llores. Y ella le contestó, papá, mi mamá por no llorar fue que se enfermó, déjame llorar que estoy triste. En ese momento fue para nosotros como si un rayo de luz nos alumbrara, como si hubiese hecho un descubrimiento que marcara la humanidad. Y en general, sí, marcó nuestra humanidad. Ahí aprendí lo importante que era sentir y expresar las emociones y el permitirnos como familia hacerlo y acompañarlas. Nosotros creemos que los niños, por ser pequeños, les falta mucho por saber, pero mis hijas me confirman que los niños son pequeños sabios. Desde el momento que mi hija le contestó así a mi esposo, nos permitimos en casa llorar si estamos tristes, expresar la alegría, el enojo, nos lo permitimos y la acompañamos. Cada emoción tiene un lugar en el hogar. Eso le enseñó a mi esposo que las emociones se pueden expresar. Para él ha sido una escuela porque por su parte viene de una educación donde los hombres no lloran, que deben estar siempre fuertes. Nuestras hijas nos han enseñado a darles un lugar en lo que somos como familia. Permitirnos sentir ha sanado muchas cosas y me he reconciliado con mi niña interior. Permitirnos sentir es permitirnos sanar. ¿Qué son las emociones y qué emociones básicas existen? ¿Cuál es la relación entre estructuras cerebrales y las emociones? ¿Qué son los canales de respuesta? ¿Y cómo construir nuestro botiquín emocional? Esas son las preguntas que nos convocan el día de hoy. Equipo, ¿cómo están? Gracias por hacer esa pregunta. ¿Cómo están? No me van a dar una respuesta ahí. Bien, gracias. No. Gracias, sí, tal cual pensé automáticamente en el bien, gracias. Bien, y en este momento, si hago una reflexión de esa pregunta tan poderosa y a propósito de la historia y con lo que he aprendido, en este momento como estoy feliz nuevamente de estar acá, alegre, me emociona estar nuevamente en la cabina con este maravilloso equipo, cansada también, mi cuerpo físicamente viene de un desgaste de no dormir bien, de comer a deshoras, entonces físicamente me siento cansada. ¿Qué necesito? Hidratarme también, necesito agüita. Le tengo agüita por acá, por favor, para que nos funcione también mejor el cerebro. Exactamente, eso es lo que necesita ahorita en este momento mi cuerpo. Tatiana, ¿tú cómo estás hoy, en este momento, a las no sé qué hora es, en este preciso instante? En la tardecita. A la hora que la escuchen, digamos que a esa hora me encontraba así. Con varias cosas, o sea, digamos físicamente también me siento un poquito cansada, pero hay algo en mí que tiene como una emoción muy fuerte porque hace poco compartí con mi familia y para mí es una recarga en el corazón, pero también está la nostalgia de pucha, otra vez los dejé, pero como que me recarga, un poquito ansiosa por este episodio porque siento que nos moviliza mucho, me moviliza y lo siento desde que empecé escuchando la historia. Cuando la leía, como cuando pasa uno por todas esas fases y que uno medianamente conoce la historia de esa persona y como que me genera tanta compasión y tanta admiración, entonces también me moviliza el corazón hartico. Pero en resumidas también me siento muy feliz de estar aquí. Karen, ¿tú cómo estás? No te vas a evadir de la pregunta. No, pero por favor, yo ando transitando amablemente la vida, experimentando varias emociones por situaciones personales, familiares, pero en medio de todo yo creo que uno se puede dar el permiso de sentir varias cosas a la vez. Entonces hoy me estoy dando el permiso de sentirme muy feliz, muy agradecida de estar acá, de estar compartiendo. Además vengo de una recarga de energía, me vi con una gran amiga a la que no veía hace 2 años, entonces también ando en ese mood de felicidad. Y me encanta porque ambas tocan, yo creo que algo que también hemos hablado y lo digo mucho desde la historia, como lo he escuchado, a veces cuando nos hablan de las emociones, pareciera que nos tuviéramos que casar con solo una. Y si yo digo que estoy alegre, no puedo decir que estoy triste. Claro que sí, puedo estar muy alegre de estar acá, pero como te pasa a ti, Tatiana, despedir, por ejemplo, a la familia no es fácil y me puede generar tristeza, y claro que me lo puedo permitir. Por eso también vamos a abrir con esta primera pregunta que nos planteamos para el día de hoy, es empezar a pensar ¿qué son las emociones? ¿Ustedes qué han encontrado acerca de las emociones? Bueno, básicamente, para resumirlo, es digamos que un proceso en el que se activan una serie de recursos internos para dar respuesta a un estímulo. Y eso parece sonar muy técnico, ¿no? Entonces, básicamente pasa algo
y todo mi cuerpo se prepara, pone en marcha una serie de recursos para que yo dé respuesta a esa situación. Entonces van a haber unos mecanismos que nos van a ayudar a reaccionar con rapidez. La emoción es algo rápido. Exactamente. Es algo rápido. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre las características, pero digamos que funcionan más de manera automática. Y eso nos lleva a pensar que uno, ¿será que controla la emoción? Sentir la emoción. Estoy hablando de sentir la emoción. Que llegue a ti una emoción. Y a propósito de eso que acabas de decir, creo que vamos a deconstruir, o desde mi perspectiva como psicóloga lo digo, a deconstruir algo que nos han contado mucho, y es que tenemos que controlar las emociones. Controlar. Y no, empezamos a decir, las emociones son tan necesarias que gracias a ellas es que a la edad que tengo hoy he sobrevivido. Que gracias también a entender que las emociones hacen parte de esa orientación de atención que necesito empezar a tener frente a diferentes situaciones que puedo estar expuesta, me van a ayudar un poco pues también a sobrevivir y a interactuar con mi ambiente. Asimismo, esto es una herramienta que les queremos dar también a aquellas personas que quieran conocer un poquito más de las emociones, pero también a los profesionales en esta área. Y es un libro que es La regulación emocional en la práctica clínica, de Michael Reyes y Edgar Tena. Básicamente ellos también acá definen las emociones como les bien decía, pues orientan la atención y también hacen parte de la optimización en la manera en que tomamos decisiones. A mí me hace mucha ilusión estar hablando hoy de esto, porque siento que estamos abriendo o continuando una puerta que se ha venido forjando en nuestra generación, y es poder darle un campo a la emoción en nuestras vidas. Que, como si bien ustedes decían, estamos acostumbrados a que hay que, como lo que decían, hay que no gestionarlas, sino controlarlas. Exacto, como venimos de un discurso de no solo hay que controlarlas, sino como las tengo que dejar casi de lado, porque si yo pienso con la emoción voy a tomar una mala decisión. Y creo que ahora hay un versículo que dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, pero creo que cuando se refiere es justamente cuando nosotros actuamos como la emoción única, y desde ahí hay que hacerlo todo. Claro, además porque hay unas características importantes de la emoción, y una de ellas es que es de corta duración y alta intensidad. Entonces eso nos lleva a sentir en ese momento eso que tú en algún capítulo decías, y era esa eternalización de la emoción. Y yo siento que eso que está pasando en ese momento lo va a sentir durante mucho tiempo, y resulta que no. Y en ese sentido sí hay que ser muy asertivos. No es un buen momento para tomar una decisión cuando yo estoy sintiendo una emoción de manera muy intensa. Y que la mayoría de nuestras decisiones tienen que ver con el campo emocional total. Hace poquito lo decíamos, o sea, nuestras deudas muchas tienen que ver con el campo emocional. Nuestras decisiones no solo relacionales, nuestros viajes, nuestros trabajos. André lo dice mucho en Practicando el Verbo Tu Vida. Quienes portamos el uniforme estamos aquí por una emoción que nos produce también el uniforme. Los vínculos se tejen a partir de eso, pero no son el único sustento y la única forma. Y es decir, y también mi emoción pasa por un proceso de gestión para decir, es que no puedo dejar como, ay, esto me gusta, entonces solo lo compro, porque entonces mis recursos nunca van a dar abasto. Es decir, la gestión de la emoción no se trata de eliminarla, controlarla, sino identificarla, que creo que ahorita vamos a hablar de ese proceso, pero sí saber que no es eterna, es decir, no tengo que tomar la decisión ya. Y creo que pasa mucho en el proceso de duelo, o yo lo veo mucho en el proceso de duelo. Al principio del proceso de duelo las emociones son súper intensas, y todos quieren que tomemos decisiones ahí, si no vamos a vivir de casa, si nos vamos a cambiar, si vamos a cambiar el país, o sea, y no es un momento donde la emoción esté tan intensa como dices tú, de tan corta duración, de tomar decisiones como tan radicales. A propósito de Practicando el Verbo Tu Vida, esto es una campaña social que estamos intentando realizar, y para ejemplificar un poco lo que tú dices de corta duración y elevada intensidad, y piensen, ¿ustedes han visto en algún momento de sus vidas hacer un niño pataleta? ¿Han visto a ese niño de pronto en el centro comercial, en sus casas? ¿Lo han visto? El grito, gritando, tirándonos al piso, diciendo, no, yo quiero. Y llorando, y más si están en un contexto social complejo, porque también, y es por eso digo que es una campaña social, todos los que no tenemos hijos, por favor, o no tenemos a un niño cerca, dejemos de mirar con ojos juzgadores a esos pobres cuidadores, a esos pobres padres que están intentando acompañar ese momento donde ese niño está viviendo esa emoción con tanta intensidad. ¿Por qué? Y acá también va otra pregunta. ¿Ese niño dura todo el día haciendo pataleta? No.
Entonces empezamos a decir, ok, entonces esto no es algo nuevo, esto no es algo esotérico por allá que se inventaron los psicólogos desparchados o los que estudian un poco el comportamiento humano, sino que empezamos a decir, eso es una característica de nosotros también como seres humanos, esto nos permite también, y me voy a otra característica de las emociones, comunicar algo, pero generalmente nos pasa con los niños, no tenemos todas, ni siquiera nuestro cerebro tiene la capacidad para poder empezar a encontrar herramientas adaptativas que me permitan decir, oiga, si tú me dices que no me vas a comprar el juguete porque no hay dinero, pues yo lo voy a entender, ¿no? En ese momento, vuelvo a la característica de corta duración y elevada intensidad, si tú me dices ese no y yo quería eso, yo siento posiblemente ira, tristeza, frustración. Y de la manera en que ese pequeñito va a hacer, lo va a hacer. Poner en marcha todos los recursos que yo sepa, y como yo no sé gestionarlo de una manera más adaptativa, me voy a tirar al piso, voy a llorar, porque mi principal objetivo es defender mi deseo. Y entonces, como yo no sé hacerlo de otra manera, voy a poner en práctica todas esas herramientas que no son adaptativas. Es natural, entonces es natural que yo sienta la emoción. Y son necesarias, todas las emociones son necesarias, nos van a ayudar, como tú lo decías, a la comunicación, a la expresión y a la convivencia. Van a generar modificaciones fisiológicas, eso va a hacer que ciertas respuestas a nivel fisiológico se empiecen a dar en nuestro cuerpo, pero eso es algo que vamos a ampliar más adelante, ¿no? Quiero hablar como cuáles son las emociones principales que nosotros identificamos. Y yo sé que a las 3 nos referimos a la película maravillosa de Intensamente y veía que era el psicólogo estadounidense Paul Ekman, o sea, él fue el asesor de la película donde muestra como las principales, porque es una película basada en un estudio científico donde está la rabia, el asco, la alegría, el miedo, la tristeza. Son como las bases, sin embargo, es claro que hay otras emociones como la compasión, hay otras emociones como no sé qué otra. Un montón de. Sí, o sea, si nos pudiéramos desglosar. No, es más, yo creo que después de la pandemia se desarrollaron otras emociones, porque digamos que la emoción también está vinculada como dar respuesta a una situación externa, entonces hay muy seguramente emociones que se desarrollaron también en esa situación, ¿no? Exactamente. Y nos empezamos a dar cuenta entonces que dentro del comportamiento humano, como decían, ¿por qué empezamos a decir que hay emociones básicas? Porque podemos verlo en la mayoría o casi todos, casi todos los seres humanos, ciertas reacciones. Entonces nos pasó hace último, por ejemplo, ¿qué emoción creen que surgirían cuando tembló, por ejemplo? Miedo. Y si tú te das cuenta, yo no estuve en esa situación, pero me pongo y recuerdo mis situaciones cuando tembló y digo, muy posiblemente yo también sentiría miedo. Tatiana, ¿tú qué sentiste? Muchísimo miedo. Y miren cómo entonces empezamos a decir, por eso es que hay algunas generales y específicas. Ojo, pero ¿se acuerdan que nosotros como seres humanos somos complejos? No queremos decir que entonces todo el mundo va a sentir esta emoción. Decimos, y desde lo que nos muestra la literatura, es que, como tú bien lo dijiste, hay unas emociones que se caracterizan por ser generales y son las básicas. Pero tristemente le hemos dado mala prensa a algunas emociones, como por ejemplo, y nos pasó en la historia, la tristeza, como que no. El miedo, no, tampoco lo puedo sentir. El enojo, terrible. El enojo, y eso porque en ciertos contextos pareciera que es más válido estar enojado que estar triste, por ejemplo, y vemos un revolcón frente a, puedo yo estar muy triste, pero por fuera estoy mostrando características del enojo. De hecho, hay una investigación social que me parece, o un experimento social súper chévere, donde ponen en una esquina a un grupo de personas y empiezan a reírse, y la gente pasa, y los comentarios ya después de que entrevistan es como, es que esa gente está loca, o sea, la percepción es, esa gente está loca, ¿qué les pasa? O sea, es muy poco como el que hay, esa risa fue contagiosa, o qué chévere que se estén riendo, no, era más una percepción de la risa es pública, es sinónimo de locura. Pero habían otros, luego pusieron un grupo de personas como discutiendo, como peleando, molestas, con rabia, y cuando entrevistaban a quienes pasaban por qué percepción tenían, decían, no, es que algo injusto debe haber pasado, o sea, es decir, allí como que validaron, o era un experimento que lo que hacía era ratificar, es que la rabia es de las emociones sociales más aceptadas, y nosotras lo vemos muy en nuestro contexto, o sea, porque nos da un posicionamiento de fuertes, de duro, de puedo con todo. A mí me hace mucho sentido lo que decía la historia, por ejemplo, que dice
es que en mi casa no se permitía llorar. Y cuando nosotros hablamos de emociones, yo creo que la gente siempre piensa es, si te estamos diciendo que sienta las emociones es llore. No, o sea, nosotros estamos diciendo también la alegría se puede expresar, el asco, o sea, si yo no sintiera el asco me comería cosas que Claro. me pueden hacer daño. Y eso me lleva a pensar que entonces cada emoción tiene una función, ¿no? Exactamente. Y por eso aquí, pues obviamente si nos diéramos la tarea de contarles un poco de cada emoción y su función, nos quedaríamos acá haciendo muchos episodios, pero básicamente para que de pronto sepan algunas, y como les vuelvo a citar en el libro de regulación emocional en la práctica clínica, nos cuentan un poco de qué vienen a decirnos las emociones. Entonces, la felicidad o la alegría, como la conocemos, es haber progresado hacia la consecución de una meta o un valor. Piensen en ese momento en que ustedes lograron algún objetivo. Piensen en esa situación o en esa persona que les genera esa sensación de bienestar. Exactamente. Y es básica porque de esa emoción se desprenden otras emociones como el orgullo, la aceptación, sentirse poderoso, sentirse pacífico, optimista, importante, confiado, respetado. Todas estas emociones salen de esa primera emoción que es la alegría, donde nos permitimos expresar el bienestar. Después tenemos la tristeza. ¿Qué nos cuenta la tristeza o qué función tiene la tristeza? Entonces, la tristeza es la pérdida o fracaso en lograr un valor u objetivo. Entonces, piensen en esas situaciones en las que han perdido una persona, una mascota, en las que no han logrado algún objetivo, algún sueño que tuvieron. ¿Cómo se sintió muchas veces esa tristeza? También nos permite solicitar ayuda, ¿no? Total. Además de comunicar eso que me está afectando, ya sea por una pérdida, por una situación compleja, también es una forma de comunicar que necesito ayuda. Otras formas en las que se ve la tristeza es a través de el me siento abandonado, me siento desesperado, deprimido, solo, aburrido, ignorado, discriminado. Es otras formas, digamos, de sentir esa tristeza que es la emoción básica. Después tenemos el miedo. El miedo, bueno, el miedo viene a decirnos que estamos enfrentando un posible peligro, ya sea concreto o inmediato, hacia diferentes situaciones que podemos estar presentando. Yo pienso mucho también el miedo en esas situaciones donde puede estar en riesgo mi vida o donde pienso también en el futuro, porque pues dentro de la necesidad de la seguridad, si de pronto no tengo cierto panorama tan establecido, puedo estar también sintiendo esta emoción. ¿Cómo más también ves tú el miedo? Y además porque el miedo también es algo con lo que se juega mucho en la infancia. Es una emoción a la que se le debería dar un respeto y digamos que el conocimiento necesario, porque muchas veces aparecen, y si te sigues portando mal te voy a regalar. Y eso genera unos miedos, el coco. O por otras partes, no, eso no existe, nada de esto existe, no deberías sentir miedo, el miedo no te hace tan fuerte, y el miedo es muy importante, como decías tú, a la hora de la supervivencia, de la protección y del cuidado. Tenemos el enojo. El enojo aparece cuando considero que hay algo que es injusto y que necesita ser cambiado desde mi perspectiva. Exactamente, entonces nos viene a contar que necesito cambiar. Hay algo que yo identifico que me molesta, entonces, bueno, ¿qué necesito cambiar? ¿Cómo se ve? También se puede ver como me siento amenazada, me siento frustrado, me siento agresivo, hostil, enfadado, irritado, retraído. Es otras formas de ver ese enojo. La vergüenza. La vergüenza dentro de, bueno, acá no aparece propiamente en el libro, pero sí, quiero dejarlo en claro porque de pronto por allá alguien va y lo busca y dice, usted por allá y dijo. además no lo nombramos, pero digamos que vergüenza y asco son esos dos que se pelean ahí, ese quinto lugar. Pero también dentro de algunos, digamos que teorías está considerada como una emoción básica, y la vergüenza es un regulador de conductas, lo que nos permite ese respeto por las normas sociales. Okay. Finalmente el asco. ¿Qué nos dice el asco? Esa nos dice que al estar de algo que me produce repulsión, ya sea de los propios valores, de las metas, objetivos, bueno, piénsenlo también en sus creencias, pues voy a generar cierto... ¿cómo decirlo? Asco. Pero no sé cómo decirlo en un sinónimo. Repudio. O repulsión.
Ok, y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, cuando hablamos en el capítulo de padres, hablábamos sí. que era una de las emociones más presentes y Cuando se justamente como un factor de protección y de supervivencia porque yo estoy creando vida, entonces eso hace que, por ejemplo, yo esté mucho más sensible a los olores, a los sabores, entonces esa emoción del asco está mucho más sensible en etapas como, por ejemplo, el embarazo. No sé si ustedes de pronto escucharon un poco, Karen, cuando con algunas emociones empezó a desglosar ciertas palabras, y es que muchas veces, no sé si ustedes se dan cuenta, esta es como una percepción que tengo, como no tenemos un amplio lenguaje acerca de las emociones, nos empieza a costar un montón nombrarlas. Y nos quedamos muy poco, o sea, como que nos quedamos cortos a la hora de nombrarlas. Por eso comenzamos con la pregunta de ¿cómo estás? Es una pregunta tan poderosa, pero que a veces le quitamos como ese valor. Es tan automática que pensamos bien, gracias, pero el hecho de aprender este nuevo vocabulario me empieza a decir, oiga, yo ya puedo tener más herramientas para poder desglosar eso que voy sintiendo en particular con ciertas situaciones, porque como decimos, nosotros somos seres emocionales, siempre, siempre, o sea, todo lo que percibimos, la manera en que surgió este proyecto, las cosas que ustedes han buscado, los objetivos que tienen en particular van asociados a una emoción. La invitación también, y con el ejercicio que me pareció maravilloso y te lo agradezco, Karen, de poder darnos más lenguaje, es poder decir eso, diversificarlo para poder también empezar a comprenderlo un poco más. Y esta es también una invitación de ampliar ese vocabulario emocional en herramientas, pueden buscar herramientas en internet como una ruleta emocional en donde se desglosa mucho más cada una de estas emociones básicas que les estábamos contando. Y acá quiero hacer como un jueguito. Y es que les voy a hacer una pregunta. Ay, no. Esto es casi en vivo. ¿Cuál, en la última semana, cuál fue un evento en el que se sintieron muy felices? También para ustedes allá, piénsenlo. Que sintieron mucha felicidad, alegría. Yo lo tengo claro, Lo tengo o sea, claro. Muy bien, choquemos las 5. o sea, digamos que hubo varios hace poco, pero uno que me marcó mucho fue el congreso de familia de la semana que pasó. Me pareció un espacio tan bonito. Contamos con gente que nos hizo pensar cosas muy lindas, historias de vida, y sobre todo sentir o escuchar la respuesta de los que fueron. Uno le queda a uno el sinsabor de decir, chanfle, ojalá esta conversación fuese más amplia para mucha más gente, pero con los que vinieron es regalo para ellos, los que lo escucharon es regalo para ellos, y escucharlos como salir diciendo, es que a mí me mandaron acá por una orden obligado, pero gracias porque escuchamos esto, porque aprendí esto, porque es como que uno dice, Dios, gracias porque lo que hago y lo que somos como institución de verdad está haciendo la revolución de las cosas pequeñas. Es una campaña de Pirri, no se la quiero robar, pero me encanta decir, de poquitos a poquitos, de verdad siento que podemos hacer algo distinto. Para mí ese día fue un momento de felicidad plena. De la última semana. Total. ¿Y para ti? Para mí fue ver la cara de alegría de mi esposo porque está próximo a cumplir un sueño. O sea, está, mejor dicho, verlo con esa expresión de esos ojos contentos, con una sonrisa plena, y más porque yo también voy a ser beneficiaria de ese sueño. De una, para mí este ha sido el mejor de los eventos de esta semana. Bueno, varias cosas, pero ¿Y el sobre tuyo? todo. Uy, yo creo que poder celebrar la vida de mi madre. Para mí, Cumpleaños, qué linda. cumpleaños esta semana y tener la posibilidad de celebrarla pasando por momentos, digamos que bastante retadores. Yo les decía, ya lo pasado pasó, el futuro aún no llega, tenemos este momento, qué rico, qué dicha, disfrutémoslo. Total. Entonces, y también va la pregunta para allá, para los que nos escuchan, ¿cuál ha sido uno de los momentos más felices esta última semana? Y la idea es que se hagan la pregunta con cada una de las emociones. Cuando sintieron tristeza, han sentido miedo en la última semana, de pronto se han sentido enojados, han sentido vergüenza o asco. Poder sentarnos a reflexionar sobre eso nos hace tener una relación mucho más consciente con nuestras emociones. Pero eso ahorita lo vamos a hablar un poquito Y más darle un en la construcción de ese botiquín emocional. Total, y darle un lugar como estábamos diciendo, ¿no? Porque no se trata de, porque nosotros creemos que no expresarlas, entonces yo puedo vivir sin emociones, yo todo lo razono, todas,
pero a la final somos seres emocionales y aprender a conocerlas es poderoso, aprender a conocer cómo sucede. Ahora que tú nos hacías la pregunta y yo me remitía a ese momento como a otros momentos de felicidad, mi cuerpo responde, o sea, que empiezo a sentir, que como el corazoncito late, como el estómago, y creo que a la final, entre lo que estamos viendo entre esos canales de respuesta son las formas en que para mí se ve la alegría, para mí se ve el miedo. Y en este libro que también yo, ahora ustedes vieran acá nuestro set, hoy esto está lleno de libros. Estamos llenos de libros. Hoy nos trajimos todas las bibliotecas. Pero en este que es de Marian Rojas Estapé, que para mí sigue siendo una de las Más top. Exacto. Ya sabemos de tu admiración gracias, por ella. Gracias. Sé que grupo. será una invitada en algún momento, hagan chulito por Oh, favor para sí, que ella estamos llegue detrás también de a este ella. espacio. En su libro de cómo hacer que te pasen cosas buenas, ella se empieza a desglosar un poquito ese tema emocional de cuando nosotros creemos que tenemos que represar las emociones o no permitirnoslas salir, cómo el organismo por alguna forma lo saca. Claro. Y ella, siendo psiquiatra, hace un estudio más profundo, dice que no se atreve a dar una última palabra, pero a decir, por ejemplo, como factores como el cáncer pueden aparecer por una acumulación de muchas emociones. Entonces dice, pues eso ya es el extremo, porque todos siempre ponemos ese el extremo, pero también en nosotros como de verdad creer que podemos controlar, estoy haciendo comillas con los deditos, que podemos controlar esas emociones, a la final luego se van a reflejar en otras cosas, o físicas o comportamentales. Nuestra irritabilidad es una muestra de que hay algo que no estamos pudiendo por uno de los canales más adaptativos poder sacarla. Entonces las emociones van a estar presentes, nos gusten o no, seres humanos tenemos emociones. Y es que además, si tú te das cuenta, la energía se transforma, no se va a destruir. Entonces, si tú represas, reprimes, vas a hacer implosión, o sea, eso se va a convertir en algo. Y si no fuera así, teorías como la biodescodificación, que hoy en día nos hablan de la relación entre la enfermedad y la emoción, no tendrían tanta fuerza. ¿Sí? Entonces, muy seguramente lo que uno no habla, el cuerpo lo grita, y es justamente uno de los objetivos de este programa, empezar a relacionarnos de una manera mucho más amable y consciente con nuestras emociones. Ya hablamos de qué es la emoción, hablamos de cuáles son las emociones básicas, y ahora yo las voy a invitar a dar un paseo. Oh, sí. ¿Ustedes alguna vez vieron el autobús mágico? Esos, Sí. Esos muñequitos donde había una profesora que cada capítulo con sus niños se metía en un bucecito, el bus se volvía pequeñito y se iban a explorar ciertas ¿Qué programa partes veían del ustedes, por cuerpo. Dios? O sea, es que a mí me parecía fascinante. A mí me parecía fascinante. Entonces hoy nos vamos a imaginar que nos vamos a meter en el autobús mágico y nos vamos a dar un paseo por el cerebro. Me siento en una sesión terapéutica con Karen, la cual agradezco enormemente, recomendadísima. Pero hágale, prosigamos. Entremos al paseo. Entren al bucecito, se acomodan y vamos a ir a explorar el cerebro, porque es que uno gestiona mejor lo que conoce que lo que no conoce. Total. Entonces, parte de reconocer qué estructuras intervienen en todo el proceso emocional. Y digo parte porque vamos a hablar de las más generales, o sea, si llegáramos a hablar de toda la neuroanatomía acá nos podemos quedar es acá. un tema fascinante, pero realmente podríamos tardarnos más de un programa hablando de ello. Entonces, a nivel general, vamos a hablar de algunas de las estructuras que intervienen en la emoción. ¿Sí? Entonces, para ello vamos a ir a lo profundo del cerebro, donde encontramos algo que se llama el sistema límbico. ¿Ustedes han escuchado alguna vez acerca del sistema límbico? He escuchado Sí, que le dicen claro. la loca de la casa a veces. Gracias. Bueno, Eso es lo que le toca al sistema el límbico. sistema límbico, acuérdense que ya nos metimos en el cerebro y vamos explorando en el bucecito mágico, es la parte del cerebro responsable de las respuestas emocionales y del comportamiento. Entonces, hoy vamos a hablar de algunas estructuras que hacen parte de ese sistema límbico. En primer lugar tenemos al hipotálamo. Y el hipotálamo es quien controla las respuestas emocionales. Él participa en todo lo que tiene que ver con la regulación endocrina. Entonces, si se dieron cuenta en el episodio pasado cuando tuvimos de invitada a la doctora Milena, ella nos dijo que en los procesos hormonales
digamos que pasan cosas importantes. Acá el hipotálamo está muy relacionado, con la liberación de hormonas. Eso hace que también tenga relación con la regulación de temperatura, corporal y de respuestas sexuales. Es por eso que tiene gran relación con la parte emocional. Luego tenemos el hipocampo, que a mí me parece una estructura maravillosa, es como donde ocurre la magia y es el lugar que nos ayuda a conservar y a recuperar recuerdos. Entonces comprende varias dimensiones de todo lo emocional. Y es muy especial porque es donde ocurre algo que se llama un proceso de neurogénesis. A ustedes les dijeron que cuando eran pequeñas, a mí sí, yo no sé si a ustedes, pero les dijeron como, ay no, cuida sus neuronas porque es que usted ya nació con una cantidad de neuronas y si le van muriendo y ya no va a poder sacar neuronas de ninguna parte. A mí me lo dijeron en la universidad, los viernes sobre todo, después de clases. Sí, eso sí me lo han dicho. Sí, lo he escuchado. Bueno, pues resulta que hay estudios maravillosos que han comprobado que en el hipocampo puede pasar algo que se llama la neurogénesis, que es un proceso de formación de nuevas neuronas. ¿Y por qué por qué este proceso se da allá? Porque es que esta estructura está relacionada con el aprendizaje, ¿cierto? Entonces, cuando aprendemos, está visto, y también lo dice Marian Rojas Estapé en uno de sus podcasts maravillosos, es una herramienta muy, muy funcional para proteger a nuestro cerebro. Cuando aprendemos, cuando tenemos la capacidad de explorar, de ser curiosos, estamos también, aparte de generar motivación emocional, estamos también protegiendo nuestro cerebro y estamos apoyando ese proceso de neurogénesis. Tenemos después la amígdala. Y acá le voy a dar paso a Andrea porque ella ama la amígdala, ella sí. ama la amígdala. Ay, no, a mí me encanta, es un libro que Karen me lo recomendó y que lo voy a recomendar en este momento. No me sé pronunciar el autor, te lo voy a pedir que lo digas tú. Se llama Almendra. Es súper recomendado. Es de una escritora que se llama Won Pyung Son. Creo que ella es, me perdonarán, no recuerdo, es asiática, no recuerdo si es coreana o japonesa. En el feed de la página de Karen Méndez Psicología está la recomendación por si son curiosos, quieren ir a verlo. Es un libro muy precioso. ¿Y por qué hacemos la recomendación de este libro? Porque para mí la amígdala de una vez, ¿se acuerdan que estamos en el cerebro? No estamos por allá en la garganta, no, estamos allá al fondito de nuestro cerebro. Es esa parte más primitiva que nosotros tenemos como seres humanos, es esa parte. Y yo acá les hago una pregunta a los que nos están escuchando, inclusive a esta sala. ¿Ustedes en algún momento de sus vidas rasguñaron, empujaron, tiraron a alguna persona, cosa, objeto? Sí, todos. Tatiana también. Lo acepto. Exacto. ¿Por qué? Porque fue nuestra parte más primitiva. Fue esa primera respuesta inconsciente de nuestras emociones. Pensemos en ese niño tirado en el piso cuando le recibió ese no. Fue su amígdala de una diciendo, oiga, hay algo que está amenazando, algo que tú quieres, esos objetivos. Obviamente no está tan estructurado, ¿no? Quiero dejarlo muy en claro, si no ahorita vamos a hacer el reclamo al niño. ¿Cómo así que tus objetivos son hacerme pataleta? Exacto. Lo hemos escuchado mucho, ¿no? Es que los niños manipulan. Cuando no, muchas veces es esa amígdala, esa pequeña partecita, pero súper poderosa, que me empieza a decir, oiga, esta también me ayuda a la supervivencia. Como les digo, es la respuesta más inconsciente de nuestras emociones. Es la que me lleva inclusive a activar esa parte violenta que nosotros como seres humanos tenemos. Exactamente, está muy asociada a todas esas respuestas rápidas de miedo e ira. Como decía Andrea, es pequeñita pero poderosa. Ella es una estructura primaria, es decir, nosotros nacemos con ella, no es una estructura que se va a ir desarrollando con el tiempo, sino que ya nacemos con ella, entonces por eso tiene tanto poder. Y es una estructura que si no aprendemos a gestionar nos puede llegar a traer, exactamente, que es el secuestro de la amígdala, que también creo que lo habla Marian Rojas. Sí, pero lo habla en otro ejemplo que me parece maravilloso, y es en el enamoramiento. ¿Sí? Okay. Que no dice que es malo, sino que cuando nosotros nos enamoramos en esa primera etapa, ¿qué pasa? O sea,
no es una etapa perpetua, sino ese primer momento hay un secuestro de la amígdala porque uno solo piensa con lo más primitivo, uno solo piensa como con esa emoción full de verdad no importa que tú hables otro idioma y yo otro, no importa que vivamos a miles de kilómetros de distancia, la amígdala está tan secuestrada que solo pensamos con lo primitivo. Exactamente, y acá han surgido preguntas como, bueno, pero es que si es tan poderosa y tan malvada, entonces uno, ¿por qué no se quita la amígdala? Pues resulta que este libro maravilloso que les hemos recomendado habla justamente de una persona, un chico que tiene un daño en su amígdala y eso hace que desarrolle una enfermedad que se llama alexitimia, que es la incapacidad de expresar y reconocer las emociones. Y wow, dijimos en principio, las emociones son necesarias, naturales, nos permiten la expresión, la comunicación y la convivencia. Los invito a leerse este libro, es un libro fácil de leer, es un libro, digamos que más es como un target para jóvenes, pero realmente, no, pues la más señora habló. Sí, yo, bueno. Pero realmente es un libro que te disfrutas, además porque él se encuentra con otra persona que tiene una amígdala, si uno la tiene dañada, el otro la tiene sobreactivada. Oh my God. Entonces encontraron el agua y el aceite, y acá realmente este libro nos lleva a reflexionar la importancia de la gestión emocional. ¿Qué pasa si no sentimos emociones? ¿Y qué pasa si sentimos intensamente, no? Entonces, una gran invitación para reconocer, para que se haga. Uno debería hacerse muy amigo de su amígdala. La verdad. Total. Sí, es mejor tenerla de aliada, sí. Ella se puede sobreestimular por muchas situaciones porque nuestras necesidades básicas entran en carencia, entonces dejo de comer, no he almorzado y ya estoy poniéndome como medio ogro. Ahí se me secuestró la amígdala. Ya. Dijeron, la cara de puño aparece ahí. Entonces fíjate la relación tan importante que existe entre esa pequeña estructura y nuestras emociones. Total. Los invitamos a que exploren mucho más. Tenemos también la corteza límbica, que contiene otras estructuras que están relacionadas con el juicio, el estado de ánimo, la motivación. Y finalmente tenemos una súper importante que es la corteza prefrontal. Defensoras de la corteza prefrontal al 100%. Trabajando en ello. Un movimiento por intentar desarrollarla y que otros la desarrollen, por favor. Sí, porque ahí es como el dicho que tienen algunas personas del área de la salud, esa persona parece frontalizada, sí, porque hay gente que parece que no hubiera desarrollado la corteza prefrontal. El día que escuché ese término me pareció como wow, o sea, realmente está frontalizada, además porque les da, pues, lo escuché alguna vez a un médico que hablaba porque alguien era monotemático y solo hablaba y hablaba y hablaba y hablaba de ese tema, y es que no está frontalizado, o sea, no la logra sacar. Pero también pensando en la corteza prefrontal, que era algo de lo que hemos como estudiado, es que se desarrolla hasta casi los 30 años, pero se desarrolla con base a experiencias, historias, o sea, total. Porque conocemos, con respeto lo digo, pero me parece graciosísimo, gente de 50 que no ha logrado desarrollar su corteza prefrontal y uno lo ve en sus decisiones. O sea, está sí, apagada. Su amígdala sigue secuestrada. Claro, ¿sabes qué pasa? Que así como la amígdala es una estructura primaria con tanto poder, la corteza prefrontal es una estructura secundaria, es decir, cuando nacemos ella no está desarrollada, ella se va a ir desarrollando con el tiempo. Entonces imagínense un joven hormonal con esa corteza sin prefrontal, frontal. Mira, me frontalicé yo acá. Sin desarrollar con esa amígdala, entonces la impulsividad pero todo parece personal, ¿no? Entonces parece que ese joven estuviera o ese adolescente estuviera contra mí, pero resulta que estructuralmente están pasando cositas, como dicen por ahí. Y esta estructura es muy importante, termina su desarrollo, como tú lo decías, en la juventud, en la adultez, nos va a permitir una experiencia consciente de la emoción porque está relacionada con todas las herramientas ejecutivas, planear, decidir, ejecutar, ¿sí? Eso no pasa así solito. ¿Cómo se ha visto que se activa? Con digamos que baja la sobreestimulación de la amígdala y sube la de la corteza prefrontal, es decir, como que se nos enciende, se nos prende el bombillito. Ojo a esto, por favor, ojo a esto. Con la respiración consciente. Más adelante vamos a hablar de
tema dentro de todo lo que va en el botiquín emocional. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué es importante conocer el cerebro? ¿Por qué nos llevaron en este bus hacia el cerebro? Porque no sé si ustedes han escuchado esa frase de el conocimiento es poder. Y decimos, sí, el conocimiento es poder, por eso hay que estudiar muchos años en la universidad, por eso hay que ver noticias, por eso hay que hablar de política, de muchos temas. Oiga, ¿y ustedes hablan de ustedes mismos? ¿Ustedes conocen su cerebro? ¿Ustedes hablan de sus emociones? ¿Ustedes saben qué les gusta, qué no les gusta, cómo les gusta? Entonces empezamos a decir, por eso es que es tan necesario conocer inclusive nuestro cerebrito. Ahora, hay algo que quiero aclarar y es muy importante. Esta información que nosotros les estamos brindando es para que mejoren su calidad de vida, sus vínculos, sus espacios. A ver, ¿qué pasa? Que muchas veces estamos prevenidos ante muchas cosas y yo quiero decirles algo, no todas las veces necesitamos vivir en modo supervivencia. Hay situaciones que sí, que requieren de que yo tenga una respuesta rápida, no lo piense, no está mediado por mi corteza prefrontal, es mi vida, es una situación que requiere ese escape, esa huida o esa lucha. Pasan un robo, por ejemplo. Total, yo no me voy a poner a pensar, ay no, y entonces en este momento, no, nada, mi cerebro se activa, yo corro, segrega sangre, irriga mis extremidades para que yo corra, ya es más automático, pero no todas las situaciones en la vida son de supervivencia. Entonces, claro, hay espacios de supervivencia, pero hay otros espacios en los que sí necesitamos encender nuestra corteza prefrontal y ser mucho más asertivos. Y nos pasa, y sobre todo también, esto es una herramienta que queremos regalarle, porque no sé si ustedes han percibido cuando dicen espacios psicosociales, uy no, ¿para qué va eso? O el psiquiatra, no, eso es para eso locos. No me sirve para el trabajo, eso no me sirve para tal cosa. Exactamente. No, le sirve para su entorno, para su casa, para sus relaciones, para su espacio de trabajo. Exactamente, y sobre todo en temas de construcción de vínculos que son tan retadores, empezamos a entender esto. Y yo una vez también quiero hacer campaña social, porque a veces creemos que el psiquiatra es como el que nos vendieron allá en las novelas, el loco por allá que amarra a la gente y hace lobotomías y bueno, un poco de cosas. Y no, el psiquiatra es un médico que se especializa en esta área de la salud mental. Si ustedes escucharon a Karen, claramente empezó a nombrar unas estructuras. Como les decimos, si nos diéramos la posibilidad de desglosarles todo, la anatomía que va involucrada en el tema de las emociones, nos podemos quedar no sé cuántos episodios. Pero si empezamos a decir, oiga, como yo necesito también empezar a reconocer una neuroquímica en mi cerebro, por eso el psiquiatra también cobra tanta importancia en los procesos de acompañamiento de temas de salud mental, porque muchas veces hay una descompensación. ¿De quién voy a necesitar muchas veces? De mi médico, que está especializado en esta área. Entonces, para que también conozcan un poco sobre estas áreas, porque a veces desde el desconocimiento podemos estar asesorando mal a una persona o nos podemos estar quitando la posibilidad de acceder a este tipo de servicios que son supremamente importantes. Y ahí pienso en continuar con esta estructura que estábamos proponiendo, es que estamos diseñados fisiológicamente para responder al mundo emocional. O sea, el que nos creó supo cómo hacía esta máquina para que funcionara perfectamente. Desde la estructura cerebral, que evidentemente uno ve cómo tiene campo ahí la emoción, hasta cómo nuestro cuerpo actúa. Entonces, veía, por ejemplo, que nuestro cuerpo produce más de 100 litros de llanto al año. Y entonces hablaba de que, claro, hay gente que no llora, que hay gente que no puede recordar cuándo fue la última vez que lloró. Sí. Como hay quienes lloramos con una película y un comercial. O sea, sí, podemos llorar con un recuerdo. Y que hay 3 tipos de lágrimas. Existen las lágrimas basales, que son para mantener la hidratación del ojo, las protectoras que brotan ante una agresión física, unas motas de polvo o gases, y las que son emocionales. Los únicos seres vivientes que lloran por motivos emocionales somos los seres humanos. Entonces siento y confirmo que quien nos hizo de verdad creó un cerebro y una estructura en todo nuestro cuerpo para responder a nuestro mundo emocional. Así que no podemos como eliminarlas, dado que eso es así y así para esto fuimos creados. Además, porque cuando lloramos por emoción liberamos cortisol. Total. Y es una forma de liberar, digamos que, o de desbloquear como hacernos ese detox emocional necesario para el día a día. Cuando te vean llorando, entonces estoy acá haciéndome un detox emocional, por favor. Eso nos lleva
digamos que a esa siguiente pregunta que teníamos y era acerca de los canales de respuesta. A mí me pareció un ejercicio muy poderoso el aprender a monitorear nuestras emociones. Cuando aprendemos a hacerlo, aprendemos, como les he dicho a lo largo de este capítulo, a tener una relación mucho más consciente con nuestra emoción. ¿Y cómo se ven esos canales de respuesta, André? El primero es desde lo que yo pienso, es decir, lo cognitivo. Entonces, yo lo pongo siempre en ejemplo y es, todos tenemos WhatsApp, ustedes todos tienen WhatsApp, sí, ¿cierto? Sí, Sí, señora. listo. ¿Se acuerdan cuando en WhatsApp había el en línea? Eso ya se puede bloquear para los que no sepan. Yo no, así que había. Sí, Para mí yo sigue también, sí, habiendo. porque yo no he bloqueado ni Para el mí chulito sigue azul habiendo ni nada. el chulito azul o A mí me última encanta que Andrea conexión. habla de eso siempre en pasado y yo, pero ¿en qué momento va a existir si mi celular todavía me da el chulito azul cuando yo escribo? Todavía el jefe de mi cabina fue allá en línea. Oh, sí. ¿Por qué no me contesta? Total. Por mis estados la gente Entonces, me ve, pero prosigue el exacto. ejemplo. Digamos que Entonces, existía. pensemos en ese momento que usted le está escribiendo a esa persona qué más le gusta, qué más, usted mejor dicho, la tiene loca o loco. Y usted le dice, hola, ¿cómo estás? Y tú ves en línea doble chulito azul. ¿Qué es lo primero que usted empieza a pensar? A pensar. Me encanta el silencio. Voy a responder como responde. La gente dice. Exacto, la gente dice. Es que soy afortunada, no me ha pasado últimamente. Pero la gente dice que uno empieza a pensar. Como no soy tan importante, Sí, seguramente estar hablando con otra persona, Ujú. pero ese seguramente estar hablando con otra persona no es como, ay, está ocupado, Exacto, dejémoslo, no es- sino Está estar hablando con otra. Sí, claramente. O con un otro, Porque Steven Spielberg nos queda pendejo en esas claro. películas. ¿Y por qué nos empezamos a dar cuenta? Mire, oiga, un en línea, un doble chulo azul, ¿qué es? Un estímulo ahí, solito, pero como somos seres emocionales, miren cómo se empieza desde este primer canal a surgir una serie de pensamientos. Y nos empezamos a dar cuenta, ustedes se han preguntado cuáles son los pensamientos que ustedes más tienen en el día, son reales, han sucedido, no han sucedido, son carentes de objetividad. Sabes que cuando uno empieza a tener una relación mucho más amable y más consciente de sus emociones, empieza a identificar qué pensamientos son racionales y qué pensamientos son irracionales, es decir, cuáles están basados en la lógica y cuáles no. Entonces, hay muchas cosas que pudieron suceder para que él me dejara en chulo azul. ¿Cierto? Exactamente. Está ocupado, abrió el WhatsApp, lo tiene abierto desde el computador, está trabajando, está haciendo otra cosa, entró un momento y está ocupado y no puede responder, efectivamente está hablando con otra persona o puede ser que sienta desinterés. Pueden pasar muchas situaciones, pero no es personal. Hay una teórica que a mí, o una señora que a mí me encanta porque ella se llama Byron Katie y ella tiene una teoría que se llama la verdad. El trabajo, The Work y The Truth, algo así, me encanta mi inglés. Y resulta que ella dice, basado en que el 92% de las cosas que nosotros pensamos nunca pasan, ni han pasado, ni pasarán, ella dice que el mejor ejercicio es sacar el pensamiento y empezar a preguntar, ¿es verdad? Es verdad, y a desglosarlo de tal forma de que aterrice lo que yo estoy pensando para no sufrir por cosas inexistentes. Exactamente. Pero someterlo a la verdad y someterlo al trabajo, que es lo que ellas dos, como los dos puntos que ella trabaja, nos ayuda como a ser un poco más conscientes y responder ante la emoción frente a un estímulo mucho más real. Además, si eso estuviera pasando, ¿qué está bajo tu control para cambiarlo? Es decir, si esa persona está hablando con otra persona, ¿qué está bajo tu control en ese momento? Puedes dejar que esa persona deje de hablar con la otra, puedes dejar que puedes hacer que se fije más en ti, ¿no? Lo único que tú puedes decidir es si estás ahí para esa persona o ya no. Exactamente. Y te vuelve a ti el pivote, perdona. Y ahí es donde vamos al segundo canal de respuesta, que es lo físico. Y piensen, ¿ustedes reconocen cómo se ve el enojo en su cuerpo? Sí. A mí, por sí. ejemplo, yo me pongo, pues yo soy morenita, pero me pongo un poquito roja y se me brota la sien. ¿A ustedes? Yo a veces empiezo a temblar. A del temblar, enojo. ok. Bueno, últimamente no ha pasado, ya tengo una relación más sana con el enojo. Ok. Tatiana, ¿tú? A mí como que empiezo a sentir la cabeza caliente. Ok. La venita aquí de la sien se me puede brotar un poquitico y me cuesta mucho tener respuestas tranquilas, o sea, en lo que hago, no en lo que siento, sino en lo que hago, o sea, como que
necesito que la gente se dé cuenta que tengo rabia a veces. Ok. Entonces, ¿por qué nos empezamos a dar cuenta que nuestras emociones lo vivimos a través de nuestro cuerpo? Es decir, desde lo físico. Piensen esas veces cuando se sintieron tristes, el llanto. Cuando de pronto sentíamos miedo, el corazón acelerado. Cuando sentíamos vergüenza o nervios, las manos sudorosas, los dolores de cabeza, el estómago, por eso lo asociamos muchas veces también. Y por eso también, spoiler, por eso es que hablamos que muchas enfermedades están asociadas con el tema emocional, esa gastritis. No es mandatorio, quiero dejarlo muy en claro, por favor. No somos médicos, pero desde lo que se ha visto en la literatura, inclusive en la práctica clínica que hemos realizado, hemos podido ver esta relación. Listo. Y finalmente tenemos el último canal de respuesta emocional, es el canal conductual. Y acá es después de qué pienso cuando siento eso, qué siente mi cuerpo cuando siento esa emoción, ahora es ¿qué hago? Corro, fumo, Río, grito, golpeo, hago ejercicio, hablo con las personas, escribo. Me encierro en mí mismo, escribo. Entonces, fíjense que tener muy presentes estos canales de respuesta emocional nos ayudan a tener esa experiencia mucho más consciente y a darnos cuenta si esas conductas que estamos teniendo para gestionar nuestras emociones, es decir, para darle resolución, son adaptativas o no son adaptativas. ¿Y de qué depende que sean adaptativas o no? Piensen en la consecuencia. Si yo tengo miedo y el miedo me genera ansiedad, porque es que el miedo no es malo, pero si yo llevo el miedo a un extremo, a una constante en mi vida, se va a convertir en ansiedad. Y si tengo ansiedad y fumo para regular mi ansiedad, pues no, es que yo después de fumarme el cigarrillo ya me siento tranquilo. Listo, pero ¿qué consecuencias a mediano o largo plazo va a tener esa conducta? ¿Cierto? Y aquí sabes por qué es importante eso que acabas de nombrar, porque en este episodio y ustedes desde lo que de pronto sí nos han acompañado en este podcast y en lo que estamos intentando hacer es no clasificar entre bueno y malo, sino empezar a decir cómo podemos encontrar estrategias más adaptativas que nos acerquen a nuestro bienestar, que nos acerquen más a nuestra plenitud. Lo estás diciendo. Generalmente nosotros como comunidad, como sociedad, anestesiamos mucho la emoción, por mismo también de este desconocimiento. Por eso la invitación es hagamos este monitoreo de emociones. Por eso ustedes van a ver que hay herramientas como los diarios, los journaling, si no estoy mal, en inglés, que nos permiten llevar a la conciencia y se acuerdan de ampliar el vocabulario emocional, si es el lenguaje, vocabulario, lenguaje, porque eso me va a ayudar un poco a identificarlo. Eso ya nos lleva entonces o hila todo para que empecemos a armar ese botiquín emocional. Es decir, qué herramientas adaptativas podemos utilizar para gestionar de manera adaptativa esa respuesta emocional que yo estoy sintiendo. Yo quiero lanzar una, yo sé que ustedes ya lo han escuchado, pero es súper, hiper, mega importante ir a terapia. Para mí los espacios de expresión emocional me han, a manera personal lo digo como Andrea Tinjacá, siento que la terapia es un espacio donde me ha permitido ampliar mi vocabulario emocional, donde llevo más a la conciencia desde el relato que yo doy con mi terapeuta, a identificar esos elementos que me generan ciertas emociones, cómo poder transitarlas y de qué otra manera poder gestionar otras herramientas. Para mí la terapia siempre va a ser una de las herramientas. Y fíjate que esa herramienta poderosa también nos va a llevar a algo que hemos dicho, o sea, no hay capítulos, yo creo, en que no nombremos el autoconocimiento. Insistimos, se no pero va a llamar la fuerza de tus alas, se va a llamar conócete a ti mismo. El autoconocimiento es una herramienta necesaria en ese botiquín emocional porque para tener una gestión adaptativa de nuestras emociones tenemos que identificar y trabajar nuestras heridas. Y fíjense en la historia tan poderosa que contamos al inicio del programa. Entonces, claro, yo me sentía triste. La tristeza, digamos, que se puede manifestar cuando yo lloro, ahí me puedo hacer el detox emocional, pero es que si yo estoy bloqueada para llorar, voy a buscar otras herramientas.
Y además de eso, voy a tener una dificultad para experimentar y gestionar esa emoción. Y ese es un spoiler de un próximo episodio que vendrá en algún momento, y es cómo aprendimos, ¿no? Porque muchas de las formas en las que nosotros hoy atravesamos nuestras emociones tiene que ver cómo lo aprendimos, cómo lo vimos en la historia. Yo tengo uno que me gustó mucho que dice: no tengas miedo a convertirte en tu mejor versión. Es porque habla que el que anula sus emociones o el que las quiere tapar acaba siendo una versión empeorada de sí mismo. O sea, porque es como tratar de mantener una forma o un personaje que va a ser muy difícil poder potenciar lo que realmente eres. Una gestión de emociones muy adaptativa y muy potenciada puede sacar la mejor versión de uno mismo. Si no, dice que uno se puede convertir en una versión descafeinada, sin capacidad de ilusionarse a veces por nada. Totalmente. Otra herramienta poderosa, por favor, para que la vayan haciéndole campito ahí en su botiquín, son los límites. Los límites son como la profilaxis en la odontología. Y le voy a decir por qué. Usted no pone un límite solamente cuando está enojado, cuando está triste. Si usted va poniendo límites antes, piénselo, es una inversión inteligente, porque ya no va a tener que llegar a sentirse muy enojado o muy triste o muy molesto para establecer un límite. Si usted lo establece antes, va a evitarse pasar por esa incomodidad o llevar la emoción al extremo. Y acá también otra herramienta muy poderosa es las redes de apoyo, ¿no? Las redes de apoyo son muy, muy importantes, son muy poderosas, nos van a ayudar a gestionar más amablemente nuestras emociones. ¿Ustedes qué opinan? Redes de apoyo. Yo sigo pensando, y para mí será un estandarte de vida, es que los vínculos significativos a uno le salvan la vida. O sea, unas relaciones saludables, unas relaciones que de verdad sean cercanas, para ti te dan significancia, y uno la necesita muchísimo. Aquí yo creo que me van a corregir las personas que nos escuchan cercanos a nuestro círculo de amistad, pero yo creo que las personas que han tenido alguna conversación con Karen Tatiana o conmigo dirán: no, hablar con estas viejas es hablar de full tema emocional, porque, y lo pienso mucho en esa construcción de redes de apoyo. Estamos trabajando en eso, en cambiarlo. Sí. Y muchas veces podemos ser intrusivos. Total, lo somos. Porque muchas veces, ¿sabes? Yo pienso ahorita redes de apoyo, no todo el mundo tiene el privilegio de hablar de este tipo de temas a nivel emocional. No, o sea, y no todo el mundo tiene redes de apoyo Exactamente, sólidas. Exactamente. Qué difícil muchas veces es encontrar un amigo, una pareja, no sé, que me dé la posibilidad de decir: pasó con el ejemplo de WhatsApp. Oye, estoy pensando que esta persona no me contesta porque siento que está con otro, en fin. La manera en que me va a recibir, y yo creo que también ese es otro tip para la empatía, no la empatía visto de ponte en los zapatos del otro, sino desde oiga, no juzguemos, oiga, si somos red de apoyo en ese momento de acompañar la emoción y la expresión emocional, porque para eso yo siento que está full también las redes de apoyo, es poder decir de qué manera yo también te voy a retroalimentar. Muchas veces, y algo que he aprendido en este último mes. Uy, sí, por favor, que su red de apoyo lo sostenga, no lo hunda, gracias. Exactamente, y a mí mi terapeuta me decía como: venga, ¿usted eso que va a decir realmente aporta? ¿O realmente eso es para dañar, para poder más bien juzgar? Exacto, ¿cuál es el objetivo? Y piénsenlo muchas veces con esos consejos, con esos comentarios que ustedes han dado a las personas que le han comentado: mire, tengo miedo de esto, oiga, me siento triste por esto, me siento enojado. ¿Cuál ha sido la retroalimentación que usted ha dado? Porque siento que eso también es parte de la responsabilidad de la construcción de redes de apoyo. Claro, además porque, como decía Tatiana, los vínculos poderosos nos sostienen. En ese sentido, pues una red de apoyo sólida nos va a servir como un regulador de nuestra emoción. Como lo decíamos antes, el monitoreo emocional, tener esas bitácoras donde yo pueda escribir qué estoy pensando, qué estoy sintiendo y qué hago a partir de una situación puntual que detona una emoción en mí, me va a ayudar a tener una experiencia mucho más consciente de ella. Otro punto que también les propongo es el tema de buscar ser asertivo. O sea, y el ser asertivo es identifico mi emoción, porque sé que nos movemos mucho en yo digo lo que pienso y pues esta es mi forma de decir, y valórenme que soy capaz de decir las cosas en la cara. No se trata de que la emoción salga desde la amígdala, como lo dijimos lo más primitivo, sino que podamos de verdad gestionarla y poder hablarlo. Sí, yo necesito decir lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando.
necesito ponerle nombre a lo que estoy sintiendo, pero también se trata de hacerlo desde una asertividad, porque como nos movemos en comunidad, no puedo irme en contra de todo lo que pienso, tú tienes que recibirlo como tal cual como yo lo tengo, porque el desahogo tiene que permitirme recuperar la paz y el equilibrio interior, no tiene que dejar más lastimado al otro con lo que yo pueda decir. Ujú. Y todo aquello que nos permita la resolución de nuestras necesidades básicas. La actividad física, porque está relacionada con el movimiento, la alimentación saludable, la hidratación, el sueño, todo ello va a inferir sí o no, o sea, definitivamente en que yo pueda gestionar más adaptativamente mis emociones y que tenga la capacidad de tomar decisiones evaluando la consecuencia. Eso también va a tener un gran poder sobre la parte emocional. Por eso esa pregunta de cómo estás es tan poderosa y los invitamos que constantemente se la realicen y sobre todo la respondan muy conscientemente para ustedes. Todos aquellos ejercicios que nos permitan estar presentes, como el mindfulness, kindfulness, todo lo que tiene que ver con respiración consciente o respiración diafragmática, pueden buscar todos los ejercicios en internet, ¿sí? Entonces hay grandes herramientas. Todo esto que les estamos diciendo no reemplaza un proceso terapéutico, son herramientas básicas, el desarrollo de la autoconciencia, que es todo lo que tiene que ver con identificar esas emociones o esos pensamientos, la autoconciencia social, que tiene que ver con trabajar la empatía. Todas estas herramientas se desarrollan mucho mejor en el espacio terapéutico. Como última herramienta, créanme que tenemos acá muchísimas más, ya nos quedamos supremamente cortas, pero algo que de pronto quiero regalarles para el día a día y es qué mensaje me viene a dar esta emoción en particular. Más allá de mirarla con ojos juzgadores, de decir, no, pues yo porque me estoy sintiendo triste tengo que salir de acá, no me puedo enojar, tengo que respirar y calmarme, o el tranquilo, como nos lo han dicho, es pregúntese qué me viene a decir la emoción en este momento. No sé si ustedes tengan algo más para este maravilloso episodio. Créanme que nos quedamos supremamente cortas. Por favor, dense la oportunidad de curiosear, de investigar, también de saber cómo pueden ustedes resolver eso de manera mucho más adaptativa, ¿no? Vayan, busquen, explórense, conózcanse. Esa es la gran invitación. Y que debemos disfrutar del privilegio que tenemos de ser seres emocionales, que a la final esto es lo que nos diferencia, nos conecta y nos permite ser mucho más humanos. Gracias por habernos acompañado una vez más en este episodio y lo seguimos esperando en esto que es hecho con tanto amor desde la emisora al aire que se llama La Fuerza de tus Alas. Emoción, por despertar las emociones, por revelar las emociones que recorren mi cabeza. Emoción, por expresar las emociones, por compartir las emociones, desafiando a la vergüenza. Emociones, refugio de soñadores, bandera de desertores, cuando faltan las palabras. Emociones que fabrican ilusiones, inventando los colores como por arte.